Bien, buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra clase 10 de cálculo integral. Déjenme compartirles el archivo. Ok, bien, por ahí creo que alguien quiso unirse. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Ya lo estamos visualizando? Ok, muchísimas gracias. Les comento porque luego me ha pasado que en otros grupos me han dicho es que no se logra ver y ya estoy creo que en plena, en media exposición y me dicen que no se ve mi presentación. Ok, pero bueno, qué bueno que ya se está viendo. Bueno, bienvenidos a la clase 10, reitero. Vamos a ver la planeación del día de hoy. Nada más déjenme, voy a admitir a algunos de sus compañeros. Ok, bueno, fíjense bien. Ok, bueno. Mm, ok, sí, y ahora sí, ya me veo. Ok, fíjense bien, bienvenidos a la clase 10. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues seguiremos trabajando con algunos ejercicios de cambio de variable y en particular, nada más voy a hacer tres el día de hoy porque tenemos que dar paso a la función logaritmo y exponencial natural, ¿sale? Aclaro, este será un repaso justo para definir las funciones hiperbólicas, que sería como donde tendríamos que detenernos un poquito más justo por cómo vamos a definir para empezar, ¿cuáles son? Dos, cuál es su conceptualización y tres, algunas propiedades que tenemos sobre ella. Recuerden, nuestro objetivo es definir las integrales, pero también tenemos que definir derivadas porque justamente una integral deviene de una derivada, ¿vale? Y bueno, yo espero que nos dé tiempo de hacer ejercicios adicionales, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase número 10. Y bueno, voy a dejar de presentar y voy a ir a nuestro archivo donde resolvemos siempre integrales. Ok, muy bien. Ok, ya se está visualizando según me lo indica aquí. Fíjense bien, vamos a comenzar con esta integral. Esta integral me dice la integral de x al cubo por la raíz de x cuadrado más 1 diferencial de x. Aquí lo que vamos a hacer es determinar quién va a ser nuestro parámetro u. En este sentido será x cuadrado más 1. Entonces vamos a elegir a u. Ok, dejen copio y pego aquí la ecuación. Entonces elegimos a u igual a x al cuadrado más 1. Ok, de tal manera que, ojo, antes de pasar a hacer mi integral, fíjense bien, voy a reescribir el x al cubo como x al cuadrado por x, ¿sale? Y aquí tendría yo la raíz de quién sería x cuadrado más 1. Ahorita lo admito, permítanme. ¿Ven? Diferencial de x. Así es como voy a expresar primero mi integral, ¿sale? Muy bien, entonces en este sentido, ya cuando tenemos así expresada, ahorita les voy a indicar el por qué. Sabemos que su derivada, la derivada de u, nos va a quedar 2x diferencial de x. No obstante, fíjense bien, en este caso, yo tengo en mi integral x diferencial de x, que lo voy a denotar en color verde. Y esta parte la tengo tanto aquí en esta x que he separado con respecto a esta de x. Entonces, le estorba justamente este 2, el cual está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener diferencial de u entre 2 es igual a x diferencial de x, ¿vale? Entonces ya tenemos quién es
x de x, ya tenemos quién sería la raíz de x cuadrado más 1, que no es otra cosa más que la raíz de u, pero nos hace falta determinar quién sería x al cuadrado. ¿Cómo determinamos x al cuadrado? Bueno, en este caso vamos a tomar nuevamente este cambio de variable y x al cuadrado, que lo voy a denotar, pensemos, en color morado. Esta x al cuadrado yo la puedo despejar. Le estorba el 1 que está sumando, tendría que pasar restando y esto sería igual a u menos 1, ¿vale? Entonces ya tenemos que este x al cuadrado sería, en términos de la u, sería u menos 1. Por lo tanto, fíjense bien, esto lo voy a denotar en esa tonalidad, para que ustedes vean que ya tenemos todos nuestros parámetros para cambiarlos a la integral en términos de la u. Por lo tanto, esto es igual, nos va a quedar, déjenme ponerlo en color, ok, este azul. Nos va a quedar integral de quién. Nos va a quedar, en lugar de x al cuadrado, voy a escribir u menos 1. Entonces sería aquí u menos 1. La raíz de x al cuadrado más 1 únicamente se reduce a la raíz cuadrada de u. Y x diferencial de x se reduce a diferencial de u dividido entre 2. De tal manera que si nosotros el 2 lo llevamos fuera de la integral, que es un medio, esto va a ser igual a un medio de ¿quién? De la integral sería de la raíz cuadrada de u por u menos 1. Diferencial de u, por supuesto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? No. Ok, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos expresar la raíz cuadrada como un exponente fraccionario. Y entonces esto es igual, déjenlo pongo aquí, igual, cambio de tonalidad. Ok, nos queda igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener la integral, bueno, tendríamos afuera el un medio, y recordemos que la raíz cuadrada de u se puede ver como exponente fraccionario como u elevado a la 1/2. Entonces de aquí me va a quedar por u menos 1 diferencial de u. Esto es igual a 1/2 de ¿quién? Vamos a tener la integral, sería, si multiplicamos, por ejemplo, recuerden, aquí, aunque no se escriba, la u tiene un 1. Y recuerden que cuando multiplicamos, los exponentes se suman. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener u elevado a la 1/2 más 1. Ajá. Y aquí me va a quedar menos u a la 1/2 por 1 me queda u elevado a la 1/2. Por lo tanto, me va a quedar aquí u a la 1/2 diferencial de u. Esto es igual, me va a quedar, va a ser lo mismo, pero ahora déjenme simplificar ese 1/2 más 1, que resulta justamente de sumar los exponentes. Entonces, de aquí, esto nos va a quedar, déjenme borrar este igual, y aquí 1/2 más 1 me queda 3/2. Sería 3/2, ¿vale? Muy bien, ahora, si nosotros distribuimos, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, y esto va a ser, ponemos corchete, y sería, ok, déjenme cambiarlo de color. Ok, color lila. Entonces me va a quedar la integral de ¿quién? Vamos a tener aquí, será de u elevado, déjenlo pongo así como 2 y ahorita lo modifico, a la 3/2 diferencial de u menos la integral de ¿quién? De u elevado a la 1/2. Ok, no era como quería. Sería
un medio diferencial de u. De tal manera que en este caso lo que podemos hacer es justamente utilizar la regla de la potencia para integrales, quedando entonces igual a un medio de ¿quién? Colocamos aquí, sería fracción, sería u elevado, sería aquí en este caso a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1. Menos, me va a quedar nuevamente fracción. Y aquí tendríamos u elevado, pensemos aquí, sería un medio más 1 entre un medio más 1, ¿vale? Y esto es igual, de acuerdo a la regla, bueno, al sumar las fracciones, me va a quedar un medio. ¿De quién? Déjenme copiar esto igual para que podamos nada más modificar los exponentes. Entonces, fíjense bien, 3 medios más 1 nos va a quedar 5 medios. ¿Vale? Entonces aquí nos va a quedar 5 medios y aquí abajo sería 5 medios. Menos, aquí me queda un medio más 1, me queda 3 medios entre 3 medios, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? Ok, anótenlo por favor. Déjenme nada más conectar mi computador, dado que ya está diciendo que se va a descargar y no quiero que se pierda la señal. Entonces voy a apagar la cámara porque tengo que ir por el cargador. Bien, ustedes por mientras anótenlo. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten. Muy bien, perfecto. Bien, a ver. Ya, ahora sí ya. Muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien, entonces dupliqué ya la diapositiva. Reitero, estos ejercicios también los he de colocar en Classroom. Entonces de aquí nada más voy a borrar esta parte. La U la voy a dejar, ¿sale? Justo porque tengo que regresar del cambio de variable original. A ver, aquí. Bueno, y esta parte, fíjense bien, nos va a quedar u a la 5 medios, tendremos que va a ser la raíz de u a la quinta. Entonces, esto es igual, fíjense bien, vamos a tener igual a un medio. Y ojo, aquí lo voy a expresar en términos de una fracción. Es decir, vamos a tener, en este caso será la raíz de u elevado a la quinta, ¿sale? Entre 1 y aquí entre 5 medios. Aquí voy a copiar lo mismo para que aquí pongamos ni nada más modifiquemos. Aquí era la 3 medios y aquí me quede 3, ¿vale? Esto es igual si utilizo la regla del sándwich o bien de manera formal la división de fracciones. Igual, ahora sí, un medio de quién. Me va a quedar, en principio tenemos una fracción, ¿sale? Entonces, esto nos va a quedar como, déjenme aquí copiar esta expresión, sería la raíz por 2, me queda 2, la raíz de esa expresión, entre 1 por 5 me queda 5. Menos, tendremos acá fracción y sería 2 por esa expresión, me queda 2 por la raíz de u al cubo. Entre 1 por 3 me queda 3. Bien, si ustedes se dan cuenta, podemos ahora distribuir el 1 medio con cada uno de los términos, de tal manera que, por ejemplo, aquí
se va a simplificar este 2 con este 2 cuando lo multipliquemos, pero también este 2 se simplifica con este 2 que acabamos de obtener aquí. Por lo tanto, esto va a ser igual. Nos va a quedar fracción y aquí tendremos la raíz de u elevado a la quinta entre 5 menos, aquí me va a quedar nuevamente una fracción, aquí me va a quedar la raíz de u, pero va a ser al cubo dividido entre 3, ¿sale? Finalmente, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestro parámetro original y esto nos va a quedar igual. Déjenme ponerlo en otro color. Ok, y únicamente sustituimos ya el valor de la u, por lo tanto, esto nos queda paréntesis, aquí establecemos x cuadrado más 1, y aquí nos va a quedar como x cuadrado más 1, esto más la constante de integración, ¿sale? Y ya hemos resuelto justo esa integral. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Yo, profesor, ya me perdí. ¿Dónde? Dígame. ¿Dónde quedó el en medio? Ok, bueno, lo podemos ver de esta forma. Sería un medio que multiplica. Okay, y si ustedes recuerdan, aquí teníamos este 2. Menos un medio, y aquí ponemos paréntesis. Bueno, acá tenemos que poner el 2 que ya teníamos. Y aquí, si por ejemplo multiplicamos, nos queda, en este caso, 1 por 2 es 2, y acá abajo me quedaría 10. Entonces, a ver, voy a ponerlo aquí. Ok. Muy bien, déjeme ponerlo en color naranja. Y esto es igual, fíjese bien, vamos a tener, si multiplicamos, me va a quedar nada más la siguiente expresión. Sería 2 y aquí me quedaría 10. ¿Sí o no? Ah, sí. Solo que se simplifica, ¿no? Exacto, y aquí me quedaría 6. Entonces ya Ya. cuando simplifica, 2 décimos es un quinto. Y bueno, lo escribo. Entonces aquí me va a quedar la raíz de u a la quinta entre 5, porque 2 décimos es un quinto, menos, y aquí me va a quedar la raíz de u al cubo entre 3. Y bueno, ya nada más aquí, esto lo traslado a que es igual a esta expresión. Ah, ya entendí. Muy Sí, bien. gracias. De nada. ¿Alguien más? Profesor, Dígame, Iván. estoy viendo que en el ejercicio se le sumó 2 veces al exponente en un medio y a 3 medios. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestra respectiva operación, a ver, tendríamos en el primer caso, sería 3 medios, ¿no? Entonces tendremos 3 medios más 1, lo cual es igual a 3 medios más 1 entre 1. Si usted recuerda el procedimiento para hacer una suma de fracción, primero multiplicamos los denominadores. 2 por 1 me queda 2. Multiplicamos cruzado, 3 por 1, me queda 3 aquí, más, y aquí sería 2 por 1, me queda el 2. De tal manera que esto es igual a 5 medios. Y así es como llegamos a ese resultado. Y lo mismo sucede cuando tenemos un medio más 1, ¿sale? No sé si con ello respondo a su pregunta. Bueno, es que yo hasta lo que tengo entendido, profesor, es que en los ejercicios anteriores solo se le suma una vez, pero aquí me quedé con la duda de por qué 2 veces. No, lo que yo hice es, no es que se le sumó 2 veces, lo que yo hice fue transformar, quizás aquí es nada más como la interpretación, porque yo sé, por ejemplo, que el 1 se puede expresar como 2 medios. Entonces, por ello es que 2 entre 2 sabes que es un 1, y al final esto es igual a 5 medios, justo para obtener una fracción que tuviese el mismo denominador y nada más sumarlo de arriba.
pero siempre se le va a sumar 1. Solo que aquí es, o sea, quizás mi error fue que les dije 3 medios más 2 medios, fue 5 medios, pensando quizás que se están sumando 2 veces, pero es una vez porque 2 entre 2 me queda 1. Sí, No sé si con ello aclaro la pregunta. sí, profesor, gracias. Siempre recuerde, se le debe de sumar 1. Justo porque aquí, si nos damos cuenta, en la integral tendríamos aquí, ojo, 3 medios más 1, porque se le suma 1 al exponente. Solo que aquí el 1 se transformó en esta parte, ¿sale? En 2 medios, o lo puedes hacer en ambas maneras, lo que está en rojo, lo que está en azul, es igual, ¿vale? Muy bien. No sé si pueda continuar. Sí, profesor. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a hacer otra integral. Y bueno, la integral es la siguiente. Déjenme duplicar diapositiva. Ok. Aclaro, todos estos métodos están ya, bueno, van a estar en nuestra presentación. Oh, he borrado la manita didáctica. Déjenme aquí copiarla. Ok, nuestra integral, vamos a hacer una trigonométrica. Ok, sería secante de x, diferencial de x. El día de ayer nosotros hicimos la integral de la tangente, que yo les dije, vamos a agregar esa nueva fórmula. Anteriormente no la teníamos porque no había como una derivada que me diera, bueno, o sea, que me diera como tal la tangente. Ahora, lo que hicimos fue hacer un cambio de variable, ver a la tangente como seno entre coseno, e hicimos cambio de variable sobre el coseno. Aquí, bueno, la integral de la cotangente es parecida, nada más es utilizar la identidad que dice coseno entre seno. Entonces, en este sentido, ahora vamos a calcular la de la secante. A ustedes se les va a quedar de tarea, bueno, me refiero a las actividades que tengo planificadas, se les va a quedar de tarea que ustedes hagan la de la cosecante, que es una forma muy parecida. Entonces, recuerden, el cambio de variable 1 es para hacer cambios muy sencillos, por ejemplo, que u sea 5x, pensemos. O bien nos ayuda a resolver potencias muy grandes para no meter al binomio de Newton. O bien en algunos casos nosotros podemos ir modificando nuestro término que está dentro de la integral con el objetivo de que se haga una expresión donde sea más sencilla de manejar. Y este es un claro ejemplo. Aquí lo que voy a hacer es, vamos a multiplicar toda esta expresión, o sea, la secante de x, la vamos a multiplicar por la siguiente expresión, que sería secante de x más tangente de x. Y aquí sería secante de x más tangente de x. Aquí quiero aclarar que esta expresión no está alterando mi integral porque es como si multiplicara justo por un 1, ¿sale? Porque al final esto se simplifica. Entonces, si distribuyo, me va a quedar igual y vamos a tener la integral ¿de quién? Sería aquí una fracción y tendremos en el primero sería secante de x por secante de x, es claro que me va a quedar secante cuadrada. Entonces aquí vamos a anotar secante cuadrada de x más, siguiente, secante por tangente, me queda secante de x por tangente de x. Y bueno, en este caso abajo me queda lo mismo, secante de x más tangente de x. Y esto sería diferencial de x. Fíjense que este cambio me ayuda porque si nosotros establecemos aquí que u sea esta expresión, la derivada de la secante ya la conocemos, sería secante por tangente. Y la derivada de la tangente sería secante cuadrada, ¿sale? Entonces, ojo, nada más como para motivarlos en hacer la integral de la cosecante, aquí sería cosecante más cotangente, así se multiplicaría por esa expresión, con el objetivo de que nos salga una integral inmediata. Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a establecer
que nuestra U es igual a la secante de X más la tangente de X. Justo porque ya habíamos hablado ahorita en que podemos nosotros, a la derivada está arriba, literal. Entonces, fíjense bien. Derivada de esa expresión, recordemos. La derivada de la secante, recordemos que va a ser la secante de X por la tangente de X. Más derivada de la tangente, recordemos que va a ser la secante cuadrada. Entonces aquí vamos a colocar secante cuadrada de X. Todo esto, no hay que olvidarnos, se debe de multiplicar por el diferencial de X. Entonces aquí sería diferencial de X. Y si nosotros notamos, por ejemplo, esta expresión que está en color verde, pues es justamente esta expresión. ¿Sale? Entonces ya tenemos como tal nuestra función bien establecida, de tal forma que cuando lo cambiamos en términos de la variable u, nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, déjenme borrar este que no lo necesito. Y aquí, fíjense bien, nos va a quedar igual a la integral de quién va a ser lo de verde, es de u entre y secante más tangente era nuestra u. De tal forma que esto es igual, recordemos que esa fórmula es el logaritmo natural. ¿De quién? De valor absoluto de u. Y esto es igual, nos queda logaritmo natural de valor absoluto de u, pero la u es la secante más la tangente. Y como ya hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración. Entonces, la integral de la secante no es otra cosa más que el logaritmo natural de la secante más la tangente. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Vayan anotándolo, por favor, para que podamos continuar. Muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Siguiente integral. Vamos a establecerla. Déjenme aquí. Sería. Ok, integral ¿de quién? Sería, tendremos aquí una raíz. De e elevado a la x menos 1 diferencial de x. Ok. Fíjense bien. En este caso, por ejemplo, no es tan sencillo aplicar aquí nuestro cambio de variable. Les voy a explicar el por qué. Si nosotros, suena tentador decir, bueno, si establecemos, pensemos que u sea e a la x menos 1, cuando nosotros establezcamos la derivada de esa función, pues la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces aquí es ella misma y me queda aquí diferencial de x. No obstante, fíjense bien, ese de x lo tengo, pero no tengo justo a quién es la exponencial. Pero claro, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es justamente, pensemos de pronto, nos va a quedar. Aquí despejamos a e a la x, están de acuerdo conmigo que e a la x sería igual, y el 1 que está restando pasa sumando, entonces aquí me va a quedar e a la x es igual a u
más 1. Entonces, aquí ya hemos establecido quién es e a la x en términos de mi parámetro u. Entonces, esta e a la x ya la tenemos, es un más 1. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar du entre, y aquí sabemos que va a ser u más 1, ajá, diferencial de x. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? A ver si entendí, profesor. Ujú. Se tiene que despejar la E para Ujú. poder hacer la diferencial de U. Exacto, porque quiero saber quién es esta e a la x, porque esto ni siquiera está en la integral. Ah, ok. Ujú. Sí, Ok, gracias. entonces, de nada. Si aquí despejamos, por ejemplo, va a quedar du dividido entre, me queda esta expresión, ¿vale? Entonces me queda u más 1. Entonces vamos a cambiar nuestra integral y nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener la integral de quién. Me va a quedar, sabemos que vamos a tener la raíz cuadrada de u, porque eso es e a la x menos 1 es la u. Ahora, el diferencial de x ya lo tenemos aquí, es de u entre u más 1. Entonces aquí vamos a tener una fracción y nos va a quedar aquí du entre u más 1, ¿sale? Y esto es igual, si lo acomodamos ya bien en nuestra integral, nos queda la integral, fracción, aquí va a quedar la raíz cuadrada de u entre u más 1, diferencial de u, ¿sale? Pero aquí, muchachos, fíjense bien, ¿realmente nosotros sabremos cómo resolver esta integral? O sea, si al final nos debe de quedar algo más sencillo, noten que aquí no está pasando eso. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ¿se dan cuenta cómo aquí tenemos raíz de u entre u más 1? Ni siquiera vale el dividir otra vez. ¿Por qué? Porque en este caso, pues nada más se queda la raíz de u entre u más 1. Entonces, queda claro que a veces el hecho de tener un cambio de variable que sea tan evidente no nos da indicio en que realmente ese cambio de variable sea el adecuado. Sí, sí queda claro a dónde quiero llegar. O sea, nosotros podemos estar bien felices y decir, ah, siempre va a ser lo que está dentro de la raíz. Porque supongamos, yo les pongo ese ejercicio de tarea y lo más natural sería de pronto decir, ah, pues hago lo que está dentro de la raíz. Y no es que ustedes estén mal o porque no hayan estudiado, sino porque así nos han enseñado a cómo aplicar el cambio de variable. Pero con este ejemplo quiero dar a entender que a veces no siempre se da de esa forma. ¿Sí me explico? O sea, tenemos nosotros a veces como situaciones donde no aplica nuestra intuición del cambio de variable. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ¿está mal el problema? ¿Tenemos que buscar otro método de integración? No, sino tenemos que ver de qué manera solventamos esa situación a tal punto que yo pueda decir, ah, ya sé cómo hago este cambio de variable y se reduzca más nuestra integral. Entonces, aclaro, este no lo anoten, es solamente para dar a entender que el cambio de variable de manera intuitiva, a veces, dependiendo de nuestra función, no tiende a ser redituable. Tenemos que buscar otra manera, ¿sale? Entonces, ¿cuál será la otra manera? La otra manera, y eso es a lo que se le llama en la matemática educativa el cambio de variable rudo, el acelerado, así se le conoce, va a ser el siguiente. Pues si no me sirve establecer lo que está dentro de la raíz, pues establezco con todo y la raíz. Fíjense bien. Vamos a eliminar esto. Y bueno, de aquí, déjenme eliminar esta ecuación. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es tomar la raíz de ¿quién? De e a la x menos 1. No tenemos otra alternativa porque no hay otra expresión allí. Ahora, para derivar, yo no voy a ponerme a derivar una raíz porque es compleja, ¿sale? Es decir, porque, bueno, para empezar, para ello agradecemos a nuestra deidad que haya creado, por ejemplo, la derivación implícita. Entonces aquí tenemos u al cuadrado es e a la x menos 1. Es decir, muchachos,
que aquí pasamos la raíz del otro lado como el cuadrado y vamos a derivar implícitamente. Entonces, fíjense bien, en este caso, ¿cómo nos queda? Si derivamos implícitamente la derivada de u cuadrado, nos va a quedar 2u diferencial de u. Así es como establecemos una derivada en forma implícita. Es igual a e a la x diferencial de x. Muy bien, perfecto. Pero aquí tenemos otra situación, que esta e a la x no la tenemos en la integral. Sin embargo, si despejamos de aquí, de esta e a la x, ¿están de acuerdo conmigo que esto se transforma de la siguiente manera? La e a la x es u cuadrado más 1. Entonces ya tenemos aquí que sería u cuadrado más 1. Por lo tanto, aquí modifico y me va a quedar u al cuadrado más 1. De tal manera que si yo despejo me va a quedar u cuadrado más 1. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este cambio? ¿Sí vamos bien, muchachos, o ya estamos más perdidos que nada? Ustedes díganme. Profesor, ¿me podría explicar lo de 2u? Sí, claro. Recordemos que cuando derivamos implícitamente, eso es como si tuvieras un x al cuadrado. ¿Qué es lo que tú haces? Bajas el exponente. Cuando tú derivas, escribes la misma letra y le restas 1 al exponente. Por eso aquí puse el 2, u elevado a la 1, porque 2 menos 1 te queda 1, pero en derivación implícita debemos de colocar con respecto a quién derivamos. Por eso he escrito aquí diferencial de u. No sé si con eso sea más claro para ti. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a cambiar nuestra integral en términos de esas nuevas variables. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso, si nosotros tenemos la raíz de e a la x menos 1, esa raíz no es otra cosa más que la u. Entonces aquí nos va a quedar la integral de u. Y en lugar de poner dx, voy a colocar su igual, que es toda esta expresión. Entonces de aquí sería esta expresión y bueno, en este caso, ojo, aquí me faltó algo, aquí me faltó el 2u, aquí me queda 2u, ¿vale? Ok, 2u, muy bien. Si multiplicamos y simplificamos la expresión, nos va a quedar, el 2 lo podemos llevar fuera de nuestra integral, nos queda la integral ¿de quién? Nos queda una fracción y aquí me queda u al cuadrado, ¿sí? Entre u al cuadrado más 1 diferencial de u, ¿sale? Entonces déjenme esto ponerlo en color negro. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo llegamos a esta expresión? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien lo que voy a hacer, porque esa integral no la puedo resolver de manera tan inmediata. Pero ¿qué sí puedo hacer? Lo que puedo hacer es dividir, ¿sale? Entonces, es decir, voy a dejar de presentar y voy a dividir u cuadrado entre u cuadrado más 1. Entonces, fíjense bien. Dejo de presentar y déjenme mostrarles un pizarrón interactivo que es Microsoft Whiteboard. Ok, a ver. Ya lo estamos visualizando. Sí, ya me dice aquí que está presentando para todos. Ok. Fíjense bien qué es lo que tengo que hacer. Voy a dividir esa expresión y nos va a quedar de la siguiente manera. Dividimos, nos va a quedar u cuadrado. Aquí sí, discúlpame porque es que sí tengo que hacer la división u cuadrado entre u cuadrado más 1. Cuadrado más 1. Dividimos, recordemos, esta expresión u cuadrado entre u cuadrado. Es decir, u cuadrado entre u cuadrado
esto nos queda igual a 1. Entonces, este 1 lo debemos de escribir aquí y recuerden que se multiplica este 1 por el u cuadrado y el 1 por el 1. Entonces, 1 por u cuadrado es u cuadrado y recordemos que se le cambia el signo. Entonces, aquí nos queda menos. 1 por 1 es 1, pero al cambiarle el signo me queda menos 1. Y aquí, si nosotros simplificamos, u cuadrado menos u cuadrado es 0. Y aquí me queda menos 1. Ok. Si ustedes recuerdan el resultado, es decir, cuando nosotros escribimos u cuadrado entre u cuadrado más 1, lo voy a expresar el resultado en color naranja. Entonces, esta expresión me va a quedar como, recuerden, se escribe aquí primero este resultado que sería 1, me queda aquí 1, y se escribe el residuo que sería menos 1 sobre u cuadrado más 1. Hasta aquí, ¿quién se perdió en cómo escribimos esta fracción? ¿Todos vamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces anótenlo porque ese sí no lo puedo pasar a la diapositiva mientras voy poniendo mi integral. En lugar de lo que está en color verde, lo voy a poner en lo que está en color naranja. Por favor, vayan haciéndolo. Vayan anotándolo porque esa parte sí no la puedo trasladar a nuestra presentación de PowerPoint. Ok, y ahorita regreso a la presentación. Dígame, dígame. Pues solo una pregunta. Ujú. Solo se sustituye, bueno, así como le puso bueno, por ejemplo, u cuadrada sobre u cuadrada más 1 es igual a 1 menos 1 sobre u cuadrada. O sea, ¿solo se Ujú. sustituye? Sí, porque, por ejemplo, si usted hace la operación, déjeme hacerlo en color negro, se le escribe aquí un 1 abajo, ¿sale? Si Ujú. multiplica los denominadores, le va a quedar u cuadrado más 1, o sea, u cuadrado, espérame, porque aquí ya no me está gustando mis trazos. Ok, pensemos que lo voy a hacer en color morado, déjeme nada más poner aquí una hoja para poder escribir bien. Aquí me va a quedar u cuadrado más 1. Y si usted multiplica cruzado, le va a quedar 1 por u cuadrado más 1. Estamos de acuerdo que me queda u cuadrado más 1. Y aquí sería menos 1 por 1, me queda 1. De tal manera que aquí regresamos a u cuadrado entre u cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo se expresa? O sea, ya en modo general. Se expresa primero, aquí va el resultado de mi división, que es justo esta parte, ¿vale? Sale. Y aquí en la segunda parte se pone el residuo o lo que nos sobra de dicha división con todo y signo. Ajá, y se pone entre lo que teníamos como denominador. Así es como siempre se va a establecer la división. Ah, perfecto. Ujú. Gracias, profesor. De nada. Muy bien. ¿Hasta aquí puedo continuar o van a seguir anotando esta parte? Ustedes díganme. Pues, yo ya terminé, profesor. Ok, entonces dejo de presentar. Ay,
¿por qué está tan oscura mi cámara? Reflejo de la luz. Ah, no, o sea, me voy a ver más. Ok, muy bien. Ok, ok, estamos aquí en la presentación. Muy bien, entonces, ojo, ya lo he escrito de esta forma, justo para seguir nuestra terminología de colores. Entonces, de aquí ya nada más necesito recordar una derivada más. No sé si ustedes ¿recuerdan las funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente? ¿Recuerdan cuál era su derivada? Bueno, ok, pensemos, no nos acordamos de la derivada, pero sí vimos al menos por ahí en aquellos días de cálculo diferencial, la derivada es esto, o sea, me refiero a que sí las vieron las funciones inversas de las trigonométricas, aunque no se sepan la fórmula, pero ¿sí las vieron? Yo en mi clase sí las vi. Ok, perfecto. En particular, muchachos, quiero recordar la fórmula del arco tangente, ¿sale? Aquí lo pongo. Fíjense bien, ¿por qué? Bueno, esta integral me va a quedar igual, me va a quedar 2. Ok, 2. Déjenme ponerlo en otro color, seguimos con el color naranja. Y esto es 2 por la integral, bueno, sabemos que no, pues sí, ¿eh? Lo puse en un color y me da otro. Ok, entonces sabemos que la integral de 1 de u únicamente me va a quedar la u. Entonces vamos a tener aquí u. Ok, sería 2 por, aquí en este caso me queda la U, menos, y aquí, ojo, porque si partimos del hecho, recuerdan ustedes que habíamos comentado que la integral no era otra cosa más que nos daban la función que estaba derivada y encontramos la función original. O sea, es el regreso. Eso lo conocemos gracias al teorema fundamental del cálculo en su segunda versión. Entonces, noten aquí la similitud 1 más x cuadrado, u cuadrado más 1. Entonces, a la función a la cual pertenece es el arco tangente, ¿sale? Entonces, aquí nos va a quedar menos arco tangente de u, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, claro, yo sé que ustedes me dirían, pero esto nunca lo vimos como integral. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado cuando vimos nuestro primer formulario de integral, les dije, este se va a modificar porque necesitamos agregar nuevas fórmulas. Ahora, no es que no podamos obtener el resultado de esta integral, es decir, de esta que tenemos que es 1 sobre u cuadrado más 1. Sí lo podemos obtener, pero por el método de cambio de variable no, sino hasta que veamos algo que se le llama sustitución trigonométrica, ¿sale? Entonces, en este caso, pues no es posible, pero afortunadamente tenemos que esto pertenece a la función arcotangente. Ahora, si la pregunta va orientada, pero en el examen, ¿qué tal que me pone una donde yo no me acuerdo de la fórmula? Bueno, para ello les voy a pedir que me aguanten de aquí para el día martes. El día martes ya vamos a tener un formulario más sofisticado que ya podrán utilizar, es decir, la integral de, por ejemplo, de una expresión es el arcoseno o el arcocoseno o bien en este caso el arcotangente. Entonces, cuando lleguemos al examen, fórmula que no, que cuando ustedes hagan la integral, evidentemente que lo hagan con los métodos correctos, que no aparezca, quiere decir que entonces ustedes se equivocaron. O sea, es decir, yo voy a tratar de que el examen se acople al formulario que estamos teniendo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Y bueno, en este sentido, lo que hacemos es nada más aquí regresarnos a la variable original, que en este caso nos queda, bueno, distribuimos primero, nos queda 2u menos 2 por el arco tangente, de u. Y bueno, en este caso nos va a quedar 2 multiplicado por u, bueno, si no lo ponemos acá abajo, aquí ya lo tenemos, y vamos a colocar de color rojo ya la sustitución. Entonces de aquí, déjenme ponerlo en color rojo, y me queda 2 por u, pero u vale, recordemos, bueno, la raíz de e a la x menos 1. Entonces nos queda aquí e a la x menos 1.
menos 2 por el arco tangente de quién. Ponemos paréntesis, eso sería U, y tenemos esta expresión, ¿vale? Y como ya hemos terminado, le colocamos más la constante. Entonces, ojo, a veces nuestra intuición del cambio de variable, dependiendo de la naturaleza de la función, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer otro tipo de cambio de variable. Y aquí nada más queda al pendiente esta integral que, aclaro, sí la voy a demostrar cuando lleguemos a ese método de integración. No me gustó cómo se remarcó. Bueno, déjame ponerlo en otro color. Ok, en color. Color y no estoy estableciendo nada. A ver, ahí está. No, este color ya lo utilizamos. Este no lo hemos utilizado. Entonces, ojo, esta expresión no es otra cosa más que seguir que venía de la función arco tangente, ¿vale? Aclaro, todas estas fórmulas van a estar en nuestro compendio de y ustedes las pueden utilizar en el examen, ¿sale? Bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, entonces terminen de anotar, por favor. Muy bien. Profesor, Dígame, Mar. la u cuadrada la separó, ¿verdad? En 1 de u menos la integral de 1 sobre u cuadrada más 1. Exactamente, y eso Siempre que deviene por la quede, división. perdón, siempre que quede así elevado, ¿se va a separar? Siempre, por ejemplo, mi sugerencia es siempre que aquí tú veas, tienes dos casos. O aquí los exponentes son iguales, tanto arriba como abajo, o el de arriba es mayor. Pero si ocurre el caso contrario, que aquí arriba sea más chico que el de abajo, eso no se puede hacer. Únicamente, aclaro, cuando aquí sean iguales, efectuamos la división, o bien cuando este exponente sea más grande que el de acá abajo. Ok, gracias. De nada. Queda claro, no está mal su intuición. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que requerimos para ver un método que se llama fracciones parciales, el estar dividiendo. Muy bien. No sé si pueda dejar de presentar para regresar a nuestras diapositivas originales, donde viene toda la teoría. De mi parte sí, profesor. ¿Ok? Si alguien todavía no ha terminado de anotarlo, por favor avíseme. Ok, bueno. Dejo de presentar y regresamos a nuestra presentación original. Aquí teníamos justo nuestro plan de clase. Ok, fíjense bien. Ok, bueno, continuamos entonces. Vamos ahora a definir la función logaritmo, pero nos vamos a basar en la función logaritmo natural, que no es otra cosa más que ln de x, ¿vale? Sigue esa forma, como lo estamos viendo en nuestra diapositiva, en esta forma curveada. Inclusive la creación o la manera en cómo se hizo este sticker de ese gato fue justo acomodándolo como una función logaritmo. Claro, porque las imágenes se pueden dar en forma vectorial, es decir, mediante varias series de puntos ir modificando la forma, ¿vale? El dominio de la función logaritmo, recuerden, es desde 0 hasta infinito. Es decir, acepto únicamente a los que están en la franja del lado derecho, es decir, los positivos, pero no admito el cero. Recuerden que el logaritmo de cero no está definido. El rango de la función sería de menos infinito hacia más infinito. ¿Por qué? Porque está definido para todos los números reales. Y bueno, la función es continua, es decir, se dibuja, aclaro, continua de 0 a infinito, donde el 0 no se toca. Es creciente, como se puede ver, está creciendo, y es inyectiva. El que sea inyectiva quiere decir que si, por ejemplo, tomamos el logaritmo de 5 y el logaritmo de 4, son números totalmente distintos, no pueden ser iguales, ¿vale? Y bueno, la gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, tiene esa como orientación hacia abajo. ¿Vale? Aunque va creciendo, pero me refiero a la forma en cómo va, le llaman de manera coloquial, curveando, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Vamos bien? Aclaro. Sí, profesor. Gracias. Esto no lo anoten porque únicamente es un recordatorio de la función logaritmo natural y más aún va a estar en el video y en nuestra presentación, ¿vale? Ok, ahorita les indico qué sí vamos a anotar. También recordemos que la integral de 1 sobre x diferencial de x, o bien si lo escribimos como dx entre x, es igual al logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración. O bien, si lo vemos como generalizado, y me refiero a generalizado porque va a depender de quién sea la U, ¿sale? La U puede ser, por ejemplo, en el ejemplo de la secante, la U era secante más tangente, pero en otros problemas también nos ha tocado que la U tiene otra forma de definirse. Por eso lo pongo como la fórmula generalizada nos queda, o bien tendremos du entre U es el logaritmo del valor absoluto de U más la constante de integración. Aquí quiero aclarar un punto que es importante cuando pasamos de cálculo integral a la materia que, si no mal recuerdo, sigue o les faltaría cálculo de varias variables, pero que se llama ecuaciones diferenciales. Fíjense bien, en la materia de ecuaciones diferenciales, que así se llama en USM, ya lo investigué, vamos a tener que estar así como el gatito. ¿Por qué? Porque en ecuaciones diferenciales, cuando lleguemos al curso nos van a decir, ya no se le pone, cuando integremos esa expresión, ya al logaritmo no se le pone el valor absoluto, eso ya no tiene sentido. Pero ¿por qué entonces no tiene sentido en ecuaciones y aquí sí tiene sentido poner el valor absoluto? Bueno, no vamos a llorar como el gato, sino a lo que voy es en ecuaciones diferenciales se trabaja con funciones de un tipo especial, donde de pronto se tienden a definir de manera positiva, es decir, no existen los negativos. Y ustedes saben que por definición el valor absoluto transforma un número que es negativo, lo vuelve positivo. Entonces, fíjense bien, en el caso de cálculo integral, aquí sí te debemos de colocar el valor absoluto porque no estamos restringiendo nuestras funciones a algún tipo en particular. Establecemos que esa integral se establece para cualquier tipo de función que ustedes quieran. Finalmente, esa es la forma en cómo nosotros lo elegimos, ¿vale? Entonces, aquí sí quiero aclarar ese punto importante. En cálculo integral y de aquí hasta que termine nuestro semestre, siempre vamos a colocar las barras de valor absoluto. No obstante, cuando lleguen a ese curso que les menciono, ya se los van a quitar, pero es justamente por que se trabaja con otro tipo especial de funciones, ¿sale? En este caso lo dejamos en un modo general. Reitero, esta parte no hay que anotarla, es nada más como un recordatorio o un repaso, porque también ya establecimos las fórmulas del logaritmo. Muy bien. La siguiente función que quiero recordar es la función exponencial natural, que se define como f de x igual a la exponencial, es decir, esa e elevado a la x, que esa e no es otra cosa más que la función inversa del logaritmo natural. Si ustedes recuerdan, cuando vieron todo el desglose de funciones inversas, una de las características particulares, bueno, ya sabemos que si queremos calcular la inversa debe de cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que la función sea inyectiva, ¿sale? Entonces, se puede biyectiva, pero el que sea inyectiva es bajo ciertas condiciones, ¿sale? No se puede para todo. Entonces, aclaro, en particular, el logaritmo natural sí tiene una función inversa, la cual le llamamos la exponencial natural y reitero, una particularidad que no solamente sucede en el logaritmo, sino en las funciones en las cuales sí podemos hallar la inversa, es que las gráficas, desde el sentido geométrico, las gráficas son simétricas con respecto a la recta y es igual a x, o bien son simétricas con respecto a la identidad. Por lo tanto, aquí establecemos a la función exponencial natural como la inversa del logaritmo. Y si ustedes notan, la función exponencial es esta forma, ¿sale? Es la que está aquí en color azul. Ahora bien, muchachos, como toda buena función que es inversa, el dominio y el rango se invierten. Es decir, si nosotros establecimos que el dominio del logaritmo era desde 0 a infinito sin tocar el 0, esa restricción se va a transformar en el rango de la función exponencial.
y no es tan difícil pensar porque recuerden que por definición el rango son los valores que toma la variable y. Entonces es claro que se define desde 0 hasta infinito. Y evidentemente el rango de la función logaritmo era de menos infinito a infinito. Ese se cambia a ser el dominio de la exponencial y la exponencial cambia a que su dominio sea de menos infinito a infinito. Justo recuerden porque siempre sucede en todas las funciones que tengan inversa, el dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de cómo definimos a la función exponencial natural? Ok, perfecto. Aclaro, esta parte no es necesario que lo anoten porque estamos haciendo un recordatorio que ustedes ya trabajaron en cálculo diferencial. De todas maneras, están las notas y va a estar el video. Muy bien, entonces continuamos. Recordemos que desde el punto de vista de las integrales, la integral de e a la x nos queda ella misma, pero también la podemos generalizar como la integral de e a la u diferencial de u. Esto es e a la u más la constante de integración. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final la u puede ser cualquier cosa que se me ocurra. Como ayer nosotros hicimos una integral donde era la exponencial elevado al coseno de x. Entonces, por ello les digo, la u es dependiendo de quién sea nuestra integral original. Entonces, en ambas se cumple la misma fórmula, ¿vale? Entonces, yo espero que hasta aquí no haya ninguna duda con respecto a las integrales de la función exponencial natural. ¿Vale? Muy bien. Aclarado este punto, ahora quiero pasar a la definición de las funciones hiperbólicas. Pero tengo que definir una motivación, es decir, ¿dónde vemos a las funciones hiperbólicas? Bueno, generalmente las funciones hiperbólicas tienen forma ya sea de una parábola o bien de una hipérbola. Es más acertado el decir que tiene una forma hiperbólica. Generalmente se ocupan para este tipo de construcciones. Vemos aquí, por ejemplo, puentes, vemos este arco que está, si no mal recuerdo, en Missouri, en Estados Unidos. Entonces, aquí es nada más una situación artística, pero desde la contextualización, por ejemplo, yo creo que se han visto estos juegos en algún parque, las montañas rusas, que son justamente esta forma, y se hace esta forma para que, por ejemplo, cuando estemos de bajada, para aquellos que nos hemos subido a este tipo de juegos, saben que se siente que uno hasta va a salir disparado, aunque no es así. El chorro del agua, cuando están, por ejemplo, y eso sucede, por ejemplo, en esos parques temáticos donde de pronto empiezan a rociar agua, siempre es en esa forma. Aclaro, no es como tal una parábola, es parecido, pero no llega a ser, ¿vale? O bien también tenemos nosotros la situación de un arco iris, ¿sale? Sigue esa forma de una función hiperbólica. Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, la función hiperbólica a este tipo de curvas se les llama, lo que estamos representando en las imágenes, se les llaman catenarias. Ese es el nombre correcto. Y bueno, se definen mediante exponenciales naturales. Y como la exponencial hemos visto creo que hace 2 diapositivas, es continua, entonces no es ilógico pensar que por la continuidad de estas funciones se presta para que pueda optarse por estas formas. Por ejemplo, para los puentes sirven como soportes para sostenerlos. Inclusive, cuando ustedes lleguen al curso de ecuaciones diferenciales, ¿sale? Espero yo darlo ese curso porque me gusta muchísimo. Cuando lleguemos a ese curso de ecuaciones diferenciales, hay un problema en particular que es la caída del puente de Tacoma si no mal recuerdo, fue en los años 60 o 70. Reitero, puedo equivocarme. Ese puente no le pusieron ningún soporte, es decir, no tenía esa forma de catenaria. Entonces el puente siempre, de hecho le llamaban el puente móvil. Ese puente lo que hacía era como estar todo el tiempo moviéndose cuando hacía mucho viento, hasta que llegó un buen día que se cayó, justo porque no tenía esos soportes, esas bases para que el puente se quedara fijo. Si bien hoy conocemos desde el punto de vista de la construcción, sabemos que los puentes deben de tener esa estructura bien formada. Por ello, si ustedes recuerdan lo que sucedió en mayo, si no mal recuerdo, sobre la caída de la línea 12, es justo por la parte de los soportes,
¿Sí me explico? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra presentación. Reitero, esta parte se basa en la continuidad de cómo se definen las funciones hiperbólicas, que es mediante exponenciales. Quizás ustedes ya las vieron en cálculo diferencial, sin embargo, sí las requiero definir porque de pronto cuando llegamos al contexto aplicativo se requieren de este tipo de funciones, ¿sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, una vez que ya tenemos definido, bueno, vamos a definir el seno hiperbólico. Las funciones hiperbólicas son parecidas a las funciones trigonométricas, es decir, en lugar de llamarle seno, se llama seno hiperbólico. En lugar de cosenos, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica. Entonces, el seno hiperbólico, denotado como sin o sen, y se le pone al lado una h, de x, esto es igual a e a la x menos e elevado a la menos x dividido entre 2. Es decir, se define, como les decía, en términos de funciones exponenciales naturales. Y su gráfica, muchachos, será de esta forma, donde aquí tenemos como esta gráfica de un medio de e a la x, ¿sale? Por ahí tengo el micrófono activado. Gracias. Ok. Ok, gracias, Nancy. Ok. Entonces, fíjense bien. En este caso, tendremos nosotros, esta es la gráfica de la función un medio de e a la x y aquí sería de un medio de e a la menos x. Si las resto como está aquí, entonces se forma esta curva en color azul, a la cual le llamamos seno hiperbólico de x. Bien, por favor, anoten esta parte. Para que podamos pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a establecer el coseno hiperbólico, ¿sale? Muy bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente que aún no ha terminado de notar el problema, ¿sale? Ok, fíjense bien. Continuamos entonces. Coseno hiperbólico definido como cos, se le pone al lado una h de x, esto se define como e a la x más e elevado a la menos x entre 2. A diferencia con el seno hiperbólico, cambia justo aquí en medio porque el seno hiperbólico lleva un signo menos, aquí lleva un signo de más el coseno hiperbólico. Tal manera que su gráfica, recordemos, las punteadas son cada una por separados y cuando lo sumo me queda lo que está en color azul, que sería el coseno hiperbólico de x. Ahora, para definir, por ejemplo, la tangente, la cotangente y el resto de las funciones hiperbólicas, nosotros vamos a utilizar las identidades recíprocas. Es decir, desde el punto de vista de la trigonometría, cuando hablamos de razones trigonométricas, las funciones hiperbólicas y las funciones trigonométricas se parecen justo en las identidades recíprocas o bien en las de cociente, ¿sale? Bien, anoten esta parte, por favor, para que podamos continuar. Bien, ¿listos?
¿Puedo continuar, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, vamos ahora a definir la tangente hiperbólica, recordando en este caso que la tangente hiperbólica denotada como tan y una h de x es el seno hiperbólico de x entre el coseno hiperbólico. Claro, me falta una x, pero ya en la presentación ustedes lo van a tener corregido, ¿sale? Entonces, recordemos que el seno hiperbólico se define como e a la x menos e elevado a la menos x entre 2 y el coseno hiperbólico es lo mismo, pero con suma. De tal manera que si hacemos la división de fracciones, me va a quedar 2 por e a la x menos e a la menos x entre 2 por e a la x más e elevado a la menos x. Si simplificamos los dos, nos va a quedar igual a e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Por lo tanto, la tangente hiperbólica de x es lo mismo que e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Aquí tendremos su gráfica de la tangente hiperbólica. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Ok, muy bien. Continuamos entonces, a reserva que alguien me comente que no ha terminado. Ok, fíjense bien. Siguiente, la cotangente hiperbólica. Entonces, recordemos que la cotangente por identidades recíprocas es 1 sobre la tangente. Por lo tanto, esto es igual, me quedaría, recuerden, lo que tenemos acá es intercambiamos. Ahora nos queda arriba e a la x más e a la menos x y abajo me queda lo mismo, pero con signo menos. Entonces, ojo, así lo definimos, ¿vale? Entonces, la cotangente hiperbólica es esta parte y su gráfica sería esta expresión, ¿sale? Como que se corta, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ah, ok. Ah, es que no tenía en alta definición la cámara. Ya vi por qué. Ok, bien, arreglado. Ok. ¿Puedo continuar para definir la secante hiperbólica? Ok, gracias. Muy bien. Secante hiperbólica, recordemos es sec, una h de x es igual, nos queda 1 sobre el coseno hiperbólico. Entonces, recuerden que el coseno era e a la x más e a la menos x entre 2. Entonces, primero queda el 2 y abajo me queda esta expresión, de tal manera que la gráfica me queda de esa forma, ¿sale? Y es igual a la secante hiperbólica de x. Así es como me queda, ¿vale? Bien, anótenla por favor.
Muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, lo siguiente sería la cosecante hiperbólica, que recordemos es 1 entre seno hiperbólico, y en este caso me queda 2 entre a la x menos e elevado a la menos x. Y su gráfica me quedaría de esa forma. ¿Sale? Muy bien. Anótenla por favor porque vamos a pasar a lo siguiente. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente que aún no ha finalizado. Ok, bueno. Fíjense bien. Vamos ahora a la derivada, por ejemplo, del seno hiperbólico. Entonces, fíjense bien, en este caso, la derivada del seno hiperbólico, recordemos que se traduce a derivar e a la x menos e elevado a la menos x entre 2. Llevamos el 1/2 fuera de la derivada, eso ustedes lo conocen desde el semestre anterior, y si derivamos nos va a quedar 1/2, la derivada de e a la x sigue siendo ella misma, y ojo, aquí me queda menos, la derivada de e a la menos x, recuerden, es la derivada de su argumento, que es menos, aquí hay un 1 aunque no se escriba, menos sería e a la menos x. Si simplificamos y multiplicamos por el 1/2, nos va a quedar e a la x, menos por menos es más, e a la menos x dividido entre 2. Pero esto no es otra cosa más que la definición del coseno hiperbólico de x. Es decir, que yo puedo concluir que la derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico. ¿Sale? Bien, anoten esta expresión, por favor. No sé si lo vieron, sin embargo, sí es importante mencionarlo porque lo requiero justo para la integral. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ojo, no pierdan de vista que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ustedes quizás de pronto me podrían decir, pues esto es muy parecido a la derivada del seno. Claro está, porque la derivada del seno, claro, estoy diciendo derivada. La derivada del seno es claro que va a ser el coseno. Pero, si ustedes recuerdan, la derivada del coseno era el menos seno. Vamos a ver qué sucede con la derivada del coseno hiperbólico. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me diga, no, todavía no, porque no he terminado de anotar. Sí, un momento, por favor. Ok. Confirme, por favor, en cuanto haya finalizado. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces,
Nuestro siguiente sería la derivada del coseno hiperbólico. Recordemos que esto va a ser derivada de e a la x más e a la menos x entre 2. Entonces, llevamos el 1/2 fuera de nuestra derivada y se reduce a obtener la derivada de e a la x más e elevado a la menos x. De tal manera que nos queda igual a 1/2, derivada de e a la x es ella misma. Bajamos ese menos y me va a quedar más, y aquí tendremos menos e a la menos x, de tal forma que nos queda e a la x más por menos me queda menos e a la menos x entre 2. Pero esto estamos en el entendido que es el seno hiperbólico. Por lo tanto, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Aclaro, no es como cuando nosotros teníamos en la derivada del coseno que me daba el menos seno. Aquí cambia, porque la derivada del coseno hiperbólico es justamente el seno hiperbólico. ¿Sale? Entonces aquí no tiene ningún signo de menos, justo por cómo se define la función hiperbólica. Quizás en algunas propiedades sí son iguales, pero en la mayoría no. ¿Sale? Bien, anoten por favor la definición de, bueno, la derivada del coseno hiperbólico. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pueden hacerla. Muy bien. Voy a continuar a reserva que me comente que aún no termina de anotar. Ok, bueno, continuamos entonces. Y bueno, en este sentido, las integrales del seno y coseno hiperbólico se pueden concluir que si yo tengo la integral del seno hiperbólico, como estoy partiendo al revés, esto va a ser el coseno hiperbólico de u, y aquí me faltó más la constante de integración. Más la constante de integración, ¿vale? Y de igual manera aquí, el coseno, la integral del coseno hiperbólico de u, me queda el seno hiperbólico de u, más la constante de integración. Entonces aquí también va más c. Y aquí tendremos también más c. Preguntas hasta aquí con respecto a las situaciones de las integrales. Aquí a la par en lo que ustedes están anotando, yo estoy escribiendo, estoy corrigiendo ese tipo de anotaciones. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Para finalizar la clase del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio, vamos a calcular la tangente hiperbólica, ¿sale? Es decir, sí, la tangente hiperbólica, su integral. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación original, la cual teníamos nosotros. Ok, acá está. Y bueno, vamos a obtener, en este caso, ¿cuál sería la integral? Déjenme borrar toda esta parte, excepto esta. Ok. Aquí tendremos nosotros, a ver, creo que sí, sí ya se está presentando. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo,
¿qué podemos realizar? Bueno, pues lo que vamos a hacer como ejercicio es la integral. Ok. La integral de la tangente hiperbólica de x, ¿sale? Entonces, recordemos, por identidades de cociente, esto es igual a la integral de ¿quién? Nos va a quedar una fracción y aquí tendremos seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x diferencial de x. Si hacemos u igual al coseno hiperbólico de x, la derivada de u, me va a quedar justamente el seno hiperbólico. Entonces sería el seno hiperbólico de x diferencial de x. Y esta parte ya nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque esta parte es justo la derivada, lo que está arriba. Es muy parecido a lo que hicimos con la función tangente, pero no tenemos que modificar ningún signo. Por lo tanto, fíjense bien, cuando lo cambiamos en términos de nuestra variable, esto es igual, nos va a quedar como vamos a tener igual, va a ser la integral de ¿quién? Vamos a tener la integral de seno de hiperbólico de x, diferencial de x, sabemos que ese va a ser nuestro du. Entre, aquí tendremos la u. Y en este caso, esto es igual por lo que vimos ahorita de la integral donde estábamos el logaritmo natural y les decía, esta es como la forma generalizada. Nos queda el logaritmo natural de valor absoluto de u, ¿sale? Y bueno, en este sentido, lo que hacemos es regresar a la variable original y nos queda igual al logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de ¿quién? Del coseno hiperbólico de x más la constante de integración. Si ustedes se dan cuenta, a lo que nos quedaba a nosotros con la tangente era el logaritmo de la secante, pero porque llevaba ese menos. Aquí como no lleva ese menos, se queda como coseno hiperbólico, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? No, profesor. Ok, perfecto, muy bien. Bien, bueno, ok, gracias Josué. Perfecto. Entonces, esa fue la integral de la tangente hiperbólica. También yo les puedo poner la integral de la cotangente y ocurre la misma situación. ¿Sale? Reitero, ya empezaré a dejar la primera tarea para que ustedes vayan ya como viendo, ya les enseñé cómo aplicar los métodos, el método de sustitución para una integral cuando estamos con un exponente, cuando de pronto nosotros tenemos que hacer alguna manipulación algebraica, de pronto cuando tenemos que completar ciertos términos o despejar a la misma u, es decir, que de pronto la tengamos que modificar, ¿sale? Muy bien. Si no tenemos más dudas, por mi parte sería todo del día de hoy, de la clase 10. Cuídense mucho, que pasen bonita tarde y nos vemos el día de mañana para seguir con esta parte de las funciones hiperbólicas. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Buenos Hasta días. mañana, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Irving. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Giselle. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, José. Igualmente.